Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Queridos amigos, muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este nuestro tiempo especial con Dios. Qué gusto poderles saludar, qué gusto poder bendecir al Señor por la vida de cada uno de ustedes y de cada hogar que se sume a esta transmisión. Le damos muchas gracias al Señor por darnos la oportunidad de estar juntos con libertad a través de estos maravillosos medios de comunicación. Y bueno, pues queremos también invitarles a que cada uno de ustedes, junto con nosotros, dediquemos nuestro tiempo al Señor, sabiendo que Él es el importante en medio de nosotros. Inclinemos pues nuestro corazón delante de Él. Padre, te bendecimos, te damos gracias por este tiempo hermoso que nos permites disfrutar. Gracias, bendito Dios, por cada hogar, por cada familia que se sume a esta transmisión. Te rogamos, mi Dios, que toda tu gente, todo tu pueblo pueda recibir tu palabra oportuna, tu palabra poderosa, tu palabra amorosa en este día. Te damos gracias, bendito Dios, por cada uno de los hogares que se están abriendo a esta señal. Muchas gracias. Les bendecimos y declaramos paz en el nombre de Jesús a cada hogar que se esté sumando a este tiempo de comunión contigo. Te damos pues muchas gracias porque sabemos que a lo largo y ancho de la República Mexicana hay diferentes grupos, ministerios, iglesias, congregaciones que te están sirviendo, que están predicando tu voz, que están proclamando el evangelio de la salvación que es por la fe en ti, Señor Jesús. Y te damos muchas gracias por ser parte de tu cuerpo en esta tierra. Queremos rogarte, mi Dios, que tú bendigas y facilites la labor de cada grupo a lo largo y ancho de nuestra república, porque queremos que México sea una nación para Cristo. Queremos que México te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Te damos muchas gracias por esto y bendecimos tu nombre, bendecimos tu presencia. Te pedimos, mi Dios, la unción de tu Espíritu Santo para que podamos servirte con toda eficacia. En el nombre de Jesús, ponemos nuestro corazón, nuestros labios delante de ti, nuestros oídos para escuchar, y te damos gracias por disipar cualquier distracción en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, que pudiera interferir para el libre fluir de tu palabra, de tu voz, en este día hacia nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Padre, bendito y alabado seas siempre. Amén. Muy bien, pues vamos a alabar a nuestro Dios. Sigue nuestro tiempo de alabanza al Señor y lo vamos a hacer ahora con este fragmento del Salmo, del libro de los Salmos, el capítulo 8, que nos dice así: Oh Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, oh Señor, oh Señor. Cuando veo los cielos, obra de tus manos, las estrellas y la luna que tú formaste, me pregunto, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo?
visites, oh Señor, oh Señor. Menor que ángeles, menor que ángeles, tú me hiciste, tú me hiciste. Todo pusiste bajo mis pies, todo pusiste bajo mis pies. Me coronaste de tu gloria, de tu gloria. Oh Señor, oh Señor. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, oh Señor, oh Señor. Cuando veo los cielos, obra de tus manos, las estrellas y la luna que tú formaste, me pregunto, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Para que de mí tengas tu memoria, para que a mi hijo tú visites. Me coronaste de tu gloria, de tu gloria. Todo pusiste bajo mis pies, todo pusiste bajo mis pies. Me coronaste de tu gloria, de tu gloria. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Oh Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Bendito eres tú, mi Dios. Paz a vosotros, paz a vosotros, paz a vosotros, paz a vosotros. Como el Padre me envió, así os envío yo. Como el Padre me envió, así os envío yo. Paz a vosotros, paz a vosotros, paz a vosotros, paz a vosotros. Como el Padre me envió, así os envío yo. Como el Padre me envió, así os envío yo. Recibí el Espíritu de Dios.
el Espíritu de Dios. Paz a vosotros, paz a vosotros, paz a vosotros, paz a vosotros. Como el Padre me envió, así os envío yo. Como el Padre me envió, así os envío yo. Recibí el Espíritu de Dios, recibí el Espíritu de Dios, recibí el Espíritu de Dios, recibí el Espíritu de Dios. Paz a vosotros, paz a vosotros, paz a vosotros, paz a vosotros. Como el Padre me envió, así los envío yo. Como el Padre me envió, así los envío yo. Recibí el Espíritu de Dios, recibí el Espíritu de Dios. Recibí el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios. Bendito eres tú, mi Dios.
Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu presencia, gracias por tu paz, gracias por tu bendito Espíritu en nuestra vida. Amén. Gloria a su nombre. Nuestro mensaje de este día se titula 7 promesas de Dios para nosotros. Recientemente nos enteramos del sensible fallecimiento de un hombre que conocimos desde su nuevo nacimiento y llegó a ser cercano a nosotros por motivo de nuestro ministerio musical. Este varón asistió a una reunión de entre semana al auditorio de una escuela semiabandonada en la que nos reuníamos en ese entonces. No lo conocíamos. En esa ocasión, cuando el predicador hizo el llamado a la salvación, este hombre bien vestido, con traje oscuro, se puso de pie y desde el lugar que ocupábamos algunas filas detrás de él, lo escuchamos declarar de viva voz: "Yo necesito a Jesucristo". Y fue guiado junto con los demás que en esa ocasión decidieron hacerlo, a declarar su fe y compromiso con el Señor. Nos impactó la determinación y seguridad con la que hizo esta declaración. Con el tiempo, se acercó al ministerio de alabanza en el que colaborábamos y se incorporó a los ensayos y responsabilidades de nuestro ministerio, participando así en la conducción de la alabanza de la congregación cuando nos correspondía, porque había otro grupo de alabanza formado por elementos de menor edad que nosotros, que todos éramos padres de familia, con quienes nos alternábamos en la atención de las responsabilidades y otras inherentes al ministerio. Algún tiempo después le escuchamos hacer una promesa: "Cuando junte mi primer $1,000,000, voy a dejarlo todo y me voy a dedicar a servir al Señor". Para ese entonces, él era un ejecutivo con una carrera muy promisoria en el ámbito de las ventas. En otro momento, por su grado de involucramiento en el Ministerio de la Música, también lo escuchamos prometer: "Yo voy a financiar todo el equipo que nos haga falta". Y se refería al equipo de sonido que para ese tiempo teníamos en un 40% o 50% del total del equipo que necesitábamos. Al paso del tiempo, y no digo que haya estado bien, al ver que sus promesas se habían diluido con el paso del tiempo, optamos por llamarlo entre algunos del grupo, en petit comité, el hermano Prometeo. Y es que, hermanos, hay un párrafo en la palabra que nos insta de manera directa en ese rubro. Y es el capítulo 23 del libro de Deuteronomio, en donde nos dice lo siguiente, párrafos 21 al 23. Cuando hagas un voto al Señor tu Dios, no tardes en cumplir lo que prometiste, pues el Señor tu Dios te exige que cumplas todos tus votos sin demora, o serás culpable de pecado. Sin embargo, no es pecado abstenerse de hacer un voto. Pero una vez que voluntariamente hagas un voto, asegúrate de cumplir lo que prometiste al Señor tu Dios. La palabra del idioma original usada para voto es nadar, que significa promesa. No nadar en nuestro lenguaje, sino en el lenguaje hebreo. Hacer una promesa. Entonces, si haces una promesa al Señor, no tardes en cumplirla. He oído a muchas personas decir: "Ay, Señor, apenas si me sacas de este problema de liquidez, de este problema económico, voy a ser responsable, voy a ser obediente y voy a traer mis diezmos, mis ofrendas aquí a la congregación. Voy a honrarte con mis bienes". ¿Cuántas veces hemos visto ya, al paso de los años, que cuando el Señor cumple con sus ruegos
y la gente prospera y obtiene aquello que anhelaba tener. Una vez que lo tiene, se olvidan de sus promesas, pero Dios no se olvida de sus promesas. Este varón dilató el cumplimiento de sus promesas y ni se dedicó al servicio del Señor después de conseguir sus metas financieras, que por supuesto fueron creciendo con el tiempo, ni financió aquel equipo de sonido faltante. Ahora ya fue llamado a la presencia del Señor y esperamos, por supuesto, que haya estado en paz con Él, porque hace muchos años perdimos contacto. Por casos como ese es que muchas personas desprecian las promesas. Por lo general, en lo cotidiano, quienes buscan el voto popular hacen una gran cantidad de promesas que pocas veces son cumplidas. Tampoco se cumplen las promesas hechas delante de Dios en el compromiso conyugal, que se jura fidelidad y que se jura permanencia hasta que la muerte haga separación. Y lamentablemente vemos cómo crece día a día el índice de divorcio y separación. Y ya no digamos, ya ni siquiera se recurre al matrimonio delante del Señor. Hoy Dios nos quiere hablar sobre estas 7 promesas que Él mantiene vigentes y Él cumple para nuestra vida. La segunda carta a los Corintios en el capítulo 1, párrafo 20, nos dice lo siguiente. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Entonces Dios promete. Nosotros en Cristo decimos sí y en Cristo recibimos cada una de las promesas de nuestro Dios. 7 promesas de Dios para nosotros. La primera promesa que queremos referir es la promesa de salvación. A veces las personas no saben de qué se trata la salvación. Y a veces lo que sucede es que le habla uno a las personas sobre la salvación, que es por la fe en el Señor Jesucristo, y la gente piensa que no entiende o no, realmente no entiende. ¿Salvarnos de qué? ¿De qué me tengo que salvar? Bueno, amados, pues bastaría que nos asomemos a las noticias o al periódico para darnos cuenta de todo lo que nos tenemos que salvar. Hay una serie de situaciones terribles que de repente surgen, que de repente se presentan. Y a veces no solamente a través de una catástrofe natural, como acabamos de escuchar, que en algunos lugares están pasando graves crisis por inundaciones terribles, como la que sucedió en Texas hace unos días, pero ahora en otro rumbo del mundo también hay una situación terrible. Entonces, no solamente es eso, son también las cosas inesperadas, lo que sucede. De repente vas en un transporte hacia una localidad y el transporte tiene un accidente y entonces tienes que detener tu camino hacia aquel destino y esperar a ver, en qué momento puedes continuarlo. De repente empiezas a sentirte mal y tu salud se deteriora y los médicos averiguan y buscan y muchas veces no se sabe el origen del malestar. En todo momento necesitamos salvación en este mundo, pero hay una necesidad de salvación especial que tiene que ver con nuestra proyección a lo eterno. La salvación que Dios nos promete es una salvación para la eternidad. Es una salvación que va mucho más allá de lo que significa este tiempo terrenal
de nuestra vida, porque bien dice el Señor en su palabra que somos como peregrinos, que somos como extranjeros en esta tierra, pero nuestro destino es su presencia en los cielos. Pero esa presencia de nosotros en los cielos solo es posible a través de la salvación. Entonces, amados, si acaso es la primera vez que tú escuchas este concepto, no lo tengas en poco, amado. Dios quiere que seamos salvos y a través de esa salvación podamos nosotros disfrutar la eternidad en su presencia. La primer promesa entonces de salvación la encontramos en el capítulo 10 de la carta de Pablo a los romanos. Versos muy conocidos en todo el ambiente cristiano, son párrafos muy conocidos. Dice el 9: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Entonces, amados, estamos aquí hablando de la confesión de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Si declaramos abiertamente que Jesús es el Señor, y al decir el Señor, nosotros en México tenemos alguna complicación porque la misma palabra Señor se utiliza tanto para las personas que conocemos del sexo masculino como para el Dios vivo y verdadero. Entonces aquí hay a veces una confusión y dices, bueno, Jesús es el Señor, pues Señor, ¿qué? Era el Señor carpintero, pero no. Al referirse aquí está diciendo Jesús es el Señor, significa la máxima autoridad sobre todo lo creado. De modo que no hay nada ni nadie que pueda estar a la misma altura que el Señor Jesucristo. Por eso dice, si abiertamente declaras que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, porque, amados, no basta creer que Jesús es el Señor de todo, sino que necesitamos tener presente que Dios lo levantó de entre los muertos. Dios lo levantó de entre los muertos para que nosotros podamos ser partícipes de su resurrección y que nuestra existencia no se limite al término terrenal. Estos 70, 80, 100 años, hemos conocido personas de más de 100 años. El otro día vi un video de un hombre de 126 años. Ahora, evidentemente ya no me consta, no tengo el acta de nacimiento de aquel varón. Simplemente declaró un hombre bastante, en apariencia, bastante desgastado por la edad, pero que incluso a su edad pudo alabar al Señor y bendecir a Dios por tener fuerza para hacerlo a esa edad. Obviamente son situaciones muy escasas en nuestro tiempo. El promedio de vida es de 70, 80 años. En fin, si confiesas y crees, serás salvo, dice el Señor. Jesús mismo declaró lo siguiente, y lo vemos en el capítulo 10 de la versión del Evangelio que escribió Juan. Párrafo 9 lo escribió de esta manera. Y dice, yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Aleluya. Entonces,
Aquí lo que el Señor, y qué bendición que el Señor se comunica a través de estas figuras, a través de estos símbolos. Yo soy la puerta, porque difícilmente si decía los que pasen a través de mí, pues entonces la gente se va a empezar a imaginar una serie de cosas raras. Pero qué bueno que el Señor puede decirlo de esta manera tan fácil de comprender. Yo soy la puerta y los que entren a través de mí serán salvos. Esa es la promesa del Señor. La promesa del Señor de que seremos salvos, que podremos pasar la eternidad con Él, en su presencia. No importa nuestro pasado, la salvación es segura y completa para quienes estamos en Cristo. Todos tenemos un pasado sin Dios. A veces la gente se refiere al cristianismo en estos términos. Dice, no, fulano es de cuna cristiana. Y lo he dicho en varias y repetidas ocasiones, no los quiero cansar, pero no hay cunas cristianas, amados. Hay cunas de mimbre, hay cunas de palo, hay cunas de tela, hay cunas de plástico, pero en cuna cristiana no hay. No llegas a la tienda de artículos bíblicos y dices, me da una cuna cristiana. Es una manera de hablar, lo entiendo. Pero es una manera equivocada de hablar, porque una persona no es cristiana de nacimiento. Aun y cuando Dios nos ha formado a todos en el vientre de nuestra madre y nos conoce con tal detalle que hasta sabe el número de cabellos que tenemos y algunos pues se va actualizando poco a poco. Él, él nos conoce, Él sabe quiénes somos. Pero nosotros tenemos que llegar a un punto en el que decidamos conocerle a Él. Llega un momento en nuestra vida en la que tenemos que tomar una decisión y por eso lo que acabamos de leer en Romanos es tan importante, porque dice, si confiesas abiertamente, eso ya determina una decisión de tu parte. Entonces, no importa nuestro pasado, no importa si fuiste una gente tremenda, una gente terrible, una gente horrorosa para los tuyos, para la sociedad. Hemos conocido, bueno, en su tiempo que visitábamos las cárceles, conocimos personas que estaban encerradas por una serie larga de delitos terribles. Conocimos asesinos, conocimos traficantes, conocimos ladrones, gente mala, asesinos a sueldo, gente mala. Y los pudimos llegar a conocer al visitarles para llevarles la palabra de salvación. Y muchos entregaron su corazón al Señor Jesucristo. Y lo siguen haciendo, porque a la fecha sigue habiendo ministerios que visitan de manera recurrente las prisiones. Una persona adicta o totalmente quebrantada puede comenzar de nuevo, porque Dios no ofrece parches, sino una nueva vida. Aleluya. La segunda promesa que queremos comentar en esta tarde es la promesa del perdón. Una de las graves situaciones de la vida del ser humano es la culpa. Y vivir con culpa es una tragedia para aquellos que lo padecen. Si nosotros tenemos eh, si nosotros tenemos esta situación de
de tener un pesar por la falta de perdón en nuestra vida, Dios nos ofrece perdonarnos. Y sus promesas, Dios las cumple. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para que podamos recibir el perdón de nuestro Dios? Lo que necesitamos nosotros es arrepentirnos. Necesitamos arrepentirnos de todo aquello que hemos sufrido, de todo aquello que hemos cometido, de todas aquellas situaciones de las que somos culpables. Y así podemos recibir el perdón de nuestro Dios. A veces las personas no sabemos perdonar. A veces las personas decimos, perdono, pero no olvido. Lo glorioso del Señor es que cuando Él nos dice que nos otorga su perdón, simplemente nos hace totalmente libres de todas aquellas culpas. Y Él se olvida de nuestro pecado. La primera carta de Juan en el capítulo 1 nos dice lo siguiente. Dice el párrafo 8, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. ¡Qué bendición! Ayer mismo estábamos platicando con unas queridas hermanas en el Señor y estábamos platicando sobre un ejercicio que, que, que proponíamos para poder tener la certeza del perdón del Señor en ciertas áreas de nuestra vida. Y que cuando recibimos a Cristo, recibimos el paquete completo de la salvación, en efecto, pero conforme avanzamos en Cristo, conforme crecemos espiritualmente, Dios nos permite recordar ciertos eventos, ciertas circunstancias que debemos de poner delante de Él y resolver. Y así, el ejercicio que proponíamos era hacer una lista de aquellas cosas que el Espíritu de Dios traiga a nuestro presente, aunque hayan acontecido años atrás, para que podamos nosotros ser consciente de ellas y así pedirle perdón a nuestro Dios y tener la certeza de que eso ya lo resolvimos con el Señor. Entonces, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonarnos. Pedro negó a Jesús. Pedro, su fiel discípulo, el más aguerrido de los discípulos, pues no digamos bravucón, pero sí el más seguro de sí mismo, negó al Señor. Y luego de haberlo negado, fue restaurado por la gracia del Señor. Si Él fue culpable y restaurado, nosotros también podemos serlo. Luego de haberlo negado, Jesús, resucitado, cuestionó 3 veces a Pedro si lo amaba.
Y al final le dio la comisión siguiente, capítulo 21 del Evangelio, de la versión del Evangelio escrita por Juan. Párrafo 17 nos dice así. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Otras versiones dicen, ¿me amas? Y Pedro contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Y Jesús le dijo, entonces alimenta a mis ovejas. ¿Qué mayor demostración del perdón del Señor, del perdón incondicional, que después de haberlo negado, después de haberse avergonzado del Señor, todavía el Señor le otorga la misión de alimentar a los creyentes? Y así lo hace con cada uno de nosotros que nos hemos arrepentido. Después de haberle fallado, después de haberle negado, el Señor nos da la comisión de alimentar a los creyentes. Y ese es el caso nuestro y el de cualquiera de nosotros que estamos escuchando. No digo con esto que todo mundo abrace la predicación del Evangelio como forma de vida, pero a quienes Dios nos ha llamado a hacerlo, pues lo hacemos. Y como hemos dicho en otras ocasiones, de nuestra labor no hay jubilación. Nuestra jubilación es cuando el Señor nos llame a su presencia. Alimenta mis ovejas, le dijo a Pedro. La tercera promesa que queremos compartir en esta tarde se refiere a la paz en la adversidad. Promesa de paz en la adversidad. En el capítulo 14, también de la versión del Evangelio escrita por Juan, tenemos aquí el párrafo 27 que nos dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Acabamos de entonar un canto en donde el Señor Jesucristo nos ofrece su paz, nos entrega su paz. Y yo no sé si cada uno de nosotros podemos atestiguar que verdaderamente se recibe paz del Señor. Ahora, el mundo ofrece paz a través del dinero, a través de las riquezas, a través de la posición social, a través de la cuenta de banco o a través de los vicios. ¿Por qué hay tanta gente viciosa? Pues porque simplemente el vicio los saca de su realidad. Una realidad tan incómoda que llega un punto en el que el vicio, cualquiera que éste sea, les ofrece, obviamente de parte del diablo, de parte de las tinieblas, un momento de bloqueo, digámosle así. No es una paz verdadera, es un bloqueo momentáneo de sus pensamientos, de su razonamiento, y regresan a un estrato aún peor. Ay, amados, el mundo ofrece paz, pero el Señor nos da una paz que el mundo no conoce ni puede dar. Esa es la paz que el Señor Jesucristo nos promete, la paz que Dios nos promete a través del Señor Jesucristo.
Hay personas que enfrentan situaciones muy graves de dinero, situaciones muy graves de provisión, pero el Señor es fiel y el Señor nos promete paz a pesar de las tormentas. Puede ser también una situación terminal, una situación de enfermedad terminal. Y el creyente puede enfrentar esa situación terminal porque tiene la certeza de su destino eterno, cosa que las personas sin Dios no pueden, no pueden asegurar. Y por eso es su grave temor para el fin terrenal de su vida. Pero en una situación así, no solamente está la paz de saber cuál es nuestro destino eterno, sino también saber que está en las manos del Señor podernos sanar. Aquel leproso que nos narra el Evangelio de Mateo, o la versión de Mateo del Evangelio de Jesús, aquel leproso se acercó al Señor y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Mateo capítulo 8. Al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían. A veces pensamos, amados, que Jesús era un ermitaño. No, amados, Jesús no era ningún ermitaño. Jesús se apartaba de las multitudes para estar en comunión con el Padre Celestial. Son las únicas ocasiones en las que Jesús se apartaba para tener comunión, una comunión íntima con el Padre Celestial. Pero Jesús no fue ningún ermitaño. Grandes multitudes lo seguían. De repente, un hombre con lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. La lepra en aquel tiempo era tan temida como el cáncer hoy en día. Y aquel hombre enfermo se arrodilló delante de él. ¿Qué significa esto, amados? Significa reverencia, significa humildad, significa reconocimiento de la autoridad. Se arrodilló delante de él. Señor, le dijo el hombre, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Recordemos, amados, de que la ley de Moisés prohibía acercarse a los leprosos y por eso se les expulsaba de sus localidades, se les mantenía lejos, porque nadie podía acercarse a ellos porque iban a sufrir de contaminación, se iban a contagiar. Y por eso se les apartaba, por eso se les hacía a un lado. Pero aquí Jesús no solamente permitió o atrajo con su ministerio, atrajo a este enfermo que tomó la decisión de romper las barreras de la sociedad y a pesar del repudio, acercarse a él, arrodillarse delante de él y rogar, Señor, si quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. O sea, qué manera de derribar tantos tabúes que se habían establecido. Qué manera de hacer cercano el amor de Dios a una persona en grave necesidad. Sí, dijo Jesús, sí quiero, queda sano. Y al instante, dice la escritura, la lepra desapareció.
Aleluya. Amados, necesitamos desarrollar nuestra fe. La fe en el libro es muy bonita, pero es más bonita en nuestra experiencia diaria. Hace un momento le decía yo a mi esposa, me está doliendo mucho mi mano, mi muñeca, me está doliendo mucho. Y y pues ya ven, de inmediato uno piensa, "Ah, sí, pues se puede tomar un analgésico, se puede tomar aquello que distiende los músculos, se puede hacer, o sea, nuestro razonamiento está condicionado a a la información que hoy en día tenemos. ¿Pero qué? De la presencia y el poder de Dios en nuestra vida. Antes de iniciar nuestra reunión, antes de iniciar este mensaje, le hablé a mi muñeca. Le dije, muñeca, en el nombre de Jesús, te desinflamas. Cualquiera que sea tu motivo de inflamación, en el nombre de Jesús, te desinflamas. Y miren, amados, estoy demostrando, si tuviera yo el mismo dolor que tenía yo hace unos momentos antes de empezar nuestra reunión, no podría yo hacer este movimiento. Dios es bueno y Dios nos respalda con su promesa. Aleluya. La siguiente promesa, la promesa número 4 que queremos mencionar en esta tarde, y podríamos quedarnos infinidad de tiempo con cada una de estas promesas gloriosas de nuestro Dios. La promesa de provisión. Les hemos platicado muchas veces los testimonios de provisión que Dios nos dio a lo largo de nuestra vida como padres de familia. Ahorita somos abuelos, felices abuelos de nueve hermosos seres humanos que están bajo la bendición de nuestro Dios, aunque estén lejos de nosotros. Eh, la provisión de Dios es oportuna, es suficiente y muchas veces abundante. En el capítulo 4 de la carta de Pablo a los filipenses, él les habla al respecto de su provisión. Y dice así en el párrafo 19: este mismo Dios quien me cuida suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Este mismo Dios quien me cuida, y se está dando como testimonio personal, y dice, este Dios que me cuida a mí, este Dios que me cuida, suplirá todo lo que necesiten. ¿Quiénes? Los hermanos en Cristo a quienes les escribe esta carta, aquellos que vivían en Filipos. Y dice, de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. O sea que en Jesucristo, amados, nosotros tenemos acceso a una cuenta bancaria, pero no es la bancaria del anuncio de la televisión. Es la cuenta bancaria del Dios vivo. Los recursos celestiales que Dios tiene son inagotables, amados. A veces realmente sentimos que se nos cierra toda posibilidad de salir adelante. Pero, amados, tenemos fieles promesas del Señor y esta promesa del Señor la tenemos. Es una promesa fiel porque el Señor la cumple. Les decimos hace un momento que estuvimos en muchas situaciones apremiantes al paso de nuestra vida de padres de familia, con pagar colegiaturas de los niños, accidentes, operaciones.
Bueno, qué barbaridad. Todo lo que cualquier familia, tiene que enfrentar en algún momento. Y de todas ellas, el Señor nos sacó bien librados. Intervención quirúrgica de mi esposa, intervención quirúrgica mía, accidentes de nuestros hijos, compromisos escolares, provisión para los útiles, para los uniformes, tantas cosas, accidentes automovilísticos, viajes, tantas cosas, amados, que no terminaríamos en este momento, en este tiempo que nos queda, de relatarlas una por una. Promesa de provisión. Dios no siempre nos da lujos, aunque puede hacerlo, si sabe que eso no nos va a hacer extraviar, pero nunca falta lo necesario. Filipenses capítulo 4, también, antes de aquello que leímos hace un momento, en párrafo 11, dice lo siguiente. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Amado, amada, ya aprendimos, o sea, te lo puedo preguntar a ti directamente, ¿ya aprendiste a vivir con contentamiento? ¿Ya aprendiste a vivir en paz, confiado, confiada, seguro, segura con lo que tienes? Así lo está declarando aquí Pablo. Dice, dice, no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Verso 12, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación. Amados, ¿ya lo aprendimos? ¿Ya aprendimos a vivir en cualquier situación en la que estemos? Dice, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. De todos modos, han hecho bien, les dice a estos filipenses, al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Entonces, pues no se trata de negar que hay momentos de necesidad, pero Dios mismo se encarga de proveer aquello que necesitamos y en este caso, aquellos de Filipos, pues tenían un corazón generoso para apoyar el ministerio de Pablo. Nosotros mismos hemos podido constatar la fidelidad del Señor y su provisión en los tiempos más difíciles, según les comentábamos hace un momento. Ayer mismo le dábamos testimonio a una querida hermana en la fe que desde que el Señor nos llamó a servirle, desde el año de 1989, Él se ha encargado de todos nuestros compromisos y necesidades hasta la fecha. La siguiente promesa, la promesa de dirección y sabiduría. El libro de Proverbios en el capítulo 3 nos dice lo siguiente. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces
dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. El Señor nos da dirección y sabiduría. A veces queremos resolver las cosas con los talentos que tenemos, con nuestras habilidades, con nuestros recursos personales, pero amados, no es así como se resuelven los problemas. Los problemas se resuelven permitiendo que Dios nos guíe, que sea Dios quien nos diga qué y cómo hacerlo. Para eso necesitamos pasar tiempo con Dios, ¿sí? O sea, una manera en la que Dios nos puede hablar es a través de nuestros pensamientos, de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad de razonamiento, sí. Pero otra, muy superior, es cuando estamos delante de Él y recibimos esa revelación, esa palabra que Dios quiere que se haga carne en nosotros. Y entonces entender su propósito, entender lo que nosotros tenemos que hacer. Dios nos promete su dirección y su sabiduría. Cuando no sabemos qué hacer, Dios promete guiarnos. Laboralmente hablando, ante una situación tan compleja como en la que vivimos, muchos hombres y mujeres se encuentran desconcertados sobre qué camino seguir. Pero Dios nos ofrece su palabra siempre para guiarnos. Y lo tenemos muy claramente en este párrafo tan conocido, tan popular en el medio cristiano, en el medio de la fe, que está en el capítulo 119 del libro de los Salmos, el párrafo 105, que nos dice: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Entonces, amados, queremos saber qué hacer, queremos la dirección de Dios, ahí está su palabra. Busquemos en su palabra la dirección del Señor. Busquemos en su presencia la dirección del Señor. Hagamos por un momento a un lado nuestra capacidad pensante. Hagamos a un lado nuestra experiencia. Hagamos a un lado nuestro yo. Permitamos que sea Él el que nos guíe. El Salmos también, en el capítulo 73, nos dice lo siguiente, párrafo 24 en adelante. Dice: me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿Qué tal? Me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. Aleluya. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Gloria al Señor. Me guías con tu consejo, me conduces a un destino glorioso. La siguiente promesa que queremos referir en esta tarde es la promesa de libertad del pecado. La promesa de libertad del pecado. Amados, el pecado es como aquellas bolas que usaban los presos en algún tiempo, en unas bolas de fierro que se le ponía en los pies, en los tobillos al preso, para que no se pudiera escapar. Eh, Así es el pecado, amados. No podemos zafarnos tan fácilmente. Pero Dios nos promete una vida de libertad en cuanto al pecado se refiere.
promesa de libertad del pecado. En el capítulo 6 también de la carta a los romanos, Pablo nos dice lo siguiente: cuando eran esclavos del pecado, ya nos queda mejor la ilustración, cuando eran esclavos del pecado, estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. Pues sí, son esclavos del pecado, pues ¿cómo van a hacer lo correcto? Y dice, ¿y cuál fue la consecuencia? El párrafo 21, que ahora están avergonzados de las cosas que solían hacer, cosas que terminan en la condenación eterna. Sí, amados, íbamos a paso acelerado hacia la perdición de nuestra alma. Gracias a Dios por Cristo. Gracias a Dios que hubo un momento en el que pudimos detenernos en esa dinámica de perdición. Pudimos detenernos para considerar la invitación de Dios, para entregarle nuestra vida y cederle nuestra voluntad. Dice, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Amén. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Aleluya. Promesa de libertad del pecado. También podemos ver otro párrafo, también ahí en la carta a los Romanos, el capítulo 8, el primer párrafo del capítulo 8 nos dice lo siguiente: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, porque ustedes pertenecen a Él. El poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Esta libertad del pecado, amados, no la podemos conseguir de cualquier manera. Solo se consigue teniendo un compromiso con Dios. Tenemos un compromiso con Dios, establecemos un compromiso con Dios y en ese momento Dios nos bendice y aquel yugo de esclavitud que teníamos hacia el pecado, que no nos impedía salirnos, zafarnos, librarnos, queda completamente roto y a cambio el Señor nos da la vida a través de su Espíritu, porque nos dice que nos da el poder de Espíritu que da vida y nos libra del poder del pecado. Es un deshacernos de aquel yugo y aceptar el yugo de Dios para vida eterna. Y bueno, pues llegamos a la última promesa que queremos comentar con ustedes. Estamos por concluir. La promesa del Espíritu Santo. 7 promesas de Dios para nosotros. La promesa del Espíritu Santo. En Juan, en el capítulo 14, también nos dice lo siguiente. Jesús hablando. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor. Hace unos días hablamos de qué abogado tenemos. Si alguien no escuchó el mensaje, le invitamos a que lo considere. Dice, Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni le reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Yo os daré otro
Consolador, dijo el Señor. Entonces, amados, Dios nos promete su Espíritu Santo. ¡Qué glorioso! En términos de computadoras y de hoy en día, lo he mencionado ya, pues ya desde hace muchos años, desde que tuve mi primer contacto con el medio de las computadoras. Eh, las computadoras funcionan a través de software, que significa una serie de recursos, de programas que indican qué hacer a a los mecanismos computacionales, a todos esos recursos electrónicos. Bueno, ese software, qué envidioso sería Dios si no nos da su software. Nos da la salvación, nos da sus promesas, nos da sanidad, nos da provisión, nos protege, nos guarda, nos libra, nos ama y aún nos da el Espíritu Santo, que es esa habilidad de Dios para hacer lo que sea. Lo que sea, Dios lo ha hecho a través de su palabra por el Espíritu de Dios. Dice el libro de Joel en el capítulo 2, verso 28, entonces después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Eso es ser magnánimo, de verdad. Que Dios no se haya reservado su espíritu, sino que nos haya querido compartir toda esa gloria, todo ese potencial. Dice, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, guiados por supuesto por el Espíritu de Dios. Sus ancianos tendrán sueños, sus jóvenes tendrán visiones, todo guiados por el Espíritu de Dios. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, porque delante del Señor no hay clases sociales, amados. Hombres y mujeres por igual. Delante del Señor no hay diferencia entre hombre y mujer, aunque cada uno tengamos una tarea que desempeñar dentro de este contexto terrenal. Hombres y mujeres tenemos diferentes papeles, diferentes tareas que realizar, pero delante del Señor somos iguales. Delante del Señor somos iguales y no hay diferencia de raza, de origen, de economía, de cultura, o sea, nada de eso, porque Cristo es el todo en nosotros. El Señor derramó su espíritu sobre todo hombre y mujer. Y el hecho, o sea, el hecho consumado lo tenemos referido en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, párrafo 1 en adelante, dice, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Amados,
Si hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, tenemos la promesa del Espíritu Santo en nosotros. Ahora bien, leamos lo que dice la última frase. El Espíritu Santo comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Entonces, amado, si has entregado tu vida al Señor y ya tienes tiempo que le recibiste en tu corazón como tu Señor, como tu Salvador, entonces podemos afirmar que tienes en ti el Espíritu del Dios vivo. Si no has tenido esa experiencia de hablar en otros idiomas, espera con tranquilidad, con gozo, el momento en el que el Espíritu de Dios te dé esa capacidad. Muchas veces hemos tratado de forzarlo y hemos tratado de empujar a que las demás personas tengan esa evidencia y muchas veces pues no ha quedado más que en un ejercicio temporal, momentáneo. Pero lo ideal es que nosotros desarrollemos esa capacidad conforme el Espíritu nos la dé. Y que podamos, una vez que hemos recibido esa capacidad de hablar en otros idiomas, y con esto no me refiero que aprendas inglés y que aprendas francés, pueden ser esos idiomas, claro, pero estamos hablando de lenguaje espiritual, un lenguaje espiritual que solo Dios comprende, que el enemigo no comprende, un lenguaje espiritual. Aquí lo traducen como idiomas. En otras versiones le llaman lenguas. Pedro confirmó la promesa cumplida. Más adelante, en el párrafo 16 de este mismo capítulo, Pedro da testimonio ante una gran multitud y dice, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. ¿Y qué fue lo que predijo el profeta Joel? Pues que en los últimos días Dios iba a derramar su espíritu sobre toda la gente. Y eso es lo que confirmó Pedro hace 2000 años. Hace 2000 años se dio esta realidad. Muy bien, no estamos solos, amados. El Espíritu nos guía, nos consuela y nos fortalece. Una vez que recibimos el Espíritu de Dios, con esto terminamos. En Gálatas capítulo 5, párrafo 22, nos dice lo siguiente. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, que se llama templanza. No existen leyes contra esas cosas. Amén. Entonces, ¿queremos una sociedad que tenga estas cualidades, amados? Necesitamos que más gente conozca al Señor Jesucristo. Necesitamos que más gente pueda darle lugar a la verdad de Dios para ser esclavos, para dejar de ser esclavos del pecado y de la muerte. 7 promesas de Dios para nosotros. Queremos dar este lugar, queremos permitir que quienes nunca se han comprometido con Dios lo puedan hacer antes de despedirnos. Si tú, amigo, amiga, has escuchado este mensaje y sientes que Dios te está hablando a tu corazón y deseas establecer un compromiso serio con el Dios vivo y verdadero, te invitamos a que repitas con nosotros esta declaración de fe. Señor y Dios, te doy gracias por tu palabra.
Te doy gracias por permitirme entender que tus promesas se cumplen sí o sí. Que tú no nos haces promesas de una manera descuidada, sino que cada una de las promesas que tú nos haces en tu palabra y que son innumerables, o bueno, sí son numerables, pero que hoy solo consideramos 7 de ellas. Señor, yo sé que tú cumples tu palabra, tú cumples tu promesa y quiero que las cumplas en mi vida, Señor. Pero entiendo que he pecado, entiendo que he hecho lo malo delante de ti y por eso te ruego que me perdones. Te ruego que limpies mi vida, que limpies mi conciencia con la preciosa sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario. Y a ti, Señor Jesucristo, te entrego mi corazón, te entrego mi vida y te recibo como el Señor de mi vida, entendiendo que el Señor es el que manda. Mi máxima autoridad a partir de este día eres tú, Señor. Y te recibo también como mi único Salvador, porque entiendo que solo tú intercedes por mí delante del Padre Celestial. Te doy gracias, Señor, por tu palabra y te ruego, mi Dios, llena mi vida con tu Espíritu Santo. Cumple conmigo esa promesa gloriosa de tu Espíritu en mí, como esas otras promesas que comentamos hoy. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchísimas felicidades a ustedes que han hecho esta declaración por primera vez. Les invitamos a continuar con nosotros en nuestras actividades entre semana y el domingo al mediodía. Aquí estamos a sus órdenes. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Que el Señor les bendiga. Les recomendamos que hablen con Dios cada día, platiquen con Dios. También permitan que Dios les hable a través de su palabra. Si no tienen una Biblia, consigan, descarguen una versión de la Biblia. Recomendamos desde la clásica versión Reina Valera 1960 hasta las versiones más modernas que hay hoy en día que digan Biblia. Y también queremos invitarles a que ese cambio, esa paz que empiecen a disfrutar, que tengan a bien compartirlo con sus seres queridos, con sus amistades, con aquellos que quieran ustedes que puedan recibir los beneficios de la salvación que es por la fe en Jesucristo. Y muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, amados, pues hemos tenido oportunidad de comentar algunas de las promesas de Dios. Sabemos que hay muchas más en la Escritura y todas tienen su cumplimiento para nosotros en Jesucristo. Entonces, pues vamos a darle gracias al Señor por estas promesas que hacemos nuestras en esta tarde. Señor y Dios, gracias. Muchas gracias por esto que tú nos recuerdas, que tú nos permites conocer con mayor acercamiento. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos permita ser gente que cumpla sus promesas, que cumpla sus promesas delante de ti, Señor. Que no nos demos por bien servidos de lo bien que tú nos tratas, sino que podamos nosotros cumplir con todo aquel voto, con toda aquella promesa que hayamos hecho delante de ti. Y si no hemos hecho promesas delante de ti, que las hagamos, mi Dios, que las hagamos delante de ti, Señor, de aquellas cosas que tú pones en nuestro corazón hacer. Queremos ser fieles, queremos corresponder contigo, queremos que tu reino crezca, Señor. Y sabemos que para que tu reino crezca, pues se necesita que oremos y se necesita que participemos. Que cada uno de nosotros seamos un facilitador del reino de los cielos, de acuerdo con aquello que tú nos has dado. Te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por el cumplimiento de tus promesas en nuestra vida y por todas aquellas
promesas de más que sabemos que están en tu palabra y que tú nos has enseñado también. En el nombre de Jesús te bendecimos y te damos muchas gracias, Padre. Amén. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos en el Facebook. Nos despedimos de ustedes con mucho cariño y también pues nos despediremos en unos momentos más con nuestros amigos del Zoom. Que el Señor les bendiga, que tengamos todos una semana de grandes bendiciones, disfrutando las promesas cumplidas de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Padre, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra que limpia, transforma y santifica nuestra vida. Deseamos entregar con gratitud nuestro diezmo, aportaciones y ofrendas, entendiendo que cada buena dádiva recibida proviene de ti. Bendecimos nuestras fuentes de ingreso y bendecimos a nuestros empleadores, socios, empleados o benefactores, rogándote que te reveles al corazón de cada uno de ellos para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Te rogamos que bendigas este ministerio que tú has levantado y escogido para revelar tu presencia y tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, o sin hijos tienes ya, Necesitas el mensaje